Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta noche conversamos con nuestros invitados sobre el panorama electoral para que nos den su visión. Para ello invitamos a 3 politólogos a quienes ya procedo a presentar. Nos acompaña el licenciado José Carlos Zanabria, politólogo de CIES, el licenciado Mario Young, quien es el director de proyección del CACIF, y la licenciada Marielos Chang, quien es también politóloga. A los 3, bienvenidos y gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Gracias. Entramos de lleno al tema, señores. Tenemos una elección atípica, distinta, porque se estrena, por decirlo así, la reforma electoral del año 2016. Hay varios temas que se cambian, pero uno que me llama la atención en particular, y es el de la pauta en medios de comunicación. Ya no hay pauta libre, ya no es que el que tiene más pauta más, sino que ahora el Tribunal Supremo Electoral, teóricamente, tiene la obligación de garantizar el espacio igualitario en los medios de comunicación. ¿Cómo va a ser la elección con ese cambio, licenciado Zanabria? Bueno, creo que va a ser una de las novedades más impactantes y más allá de la implementación del modelo, las técnicas, creo que lo que está llamando es a que los partidos cambien la forma en que han hecho campaña. Es decir, ya no pensar en esas campañas vacías que básicamente inundaban todos los medios sin mensajes, sin contenidos, y ahora van a tener los partidos que aprovechar el poco tiempo que tienen en los espacios para trasladar mensajes y contenidos concretos, directos, sobre las propuestas que tienen para solucionar los problemas. Entonces, sí, es algo que nos va a llamar mucho la atención, porque pesaba mucho el modelo anterior, pero creo que es una oportunidad para los partidos. Habrá que ver si los partidos y los candidatos van a tener la capacidad para aprovechar esa nueva estructura de competencia. Pero con 28 partidos políticos, señores, 28, más 5 en formación, ¿cómo va a ser eso de la pauta? ¿No va a ser un caos esto? Sí, yo creo que coincido un poco con José Carlos, que quizá resaltar el lado positivo es de que va a empujar a los partidos políticos a tener un trabajo más de hormiga, ¿no? Salir a las calles, sacar sus panfletos, sus planes de gobierno. Pero en cuanto a términos de medios, yo no sé qué tan efectivo va a ser a la práctica. La intención era buena porque era tratar de limitar esa distribución de rentas entre los medios de comunicación y los partidos políticos y cualquier tipo de tráfico de influencias que podría darse, pero no sé si en la práctica se va a poder aprovechar esa idea completamente, la verdad. ¿Pero a quién beneficia esto, Mario? Porque vemos que obviamente no va a haber esa facilidad de hacer campaña en los medios, pero por otro lado también tenemos candidatos que no los conocen ni el 30% de la población. En 3 meses, ¿cómo darse a conocer si no tenemos los medios de comunicación en la misma dimensión que antes? Pues coincido con Marielos en el sentido de que, digamos, lo que pasó es que era un tema que resolvían privados y, digamos, todas esas variables se los pasó al Estado. Que bueno, no tanto ahorita discutir el deber ser, sino el cómo se está implementando y, digamos, para implementar eso se necesita un aparato burocrático grande. Y hoy por hoy eso no está en tierra, ni siquiera están los procedimientos y manuales. O sea, ¿usted cree que el Tribunal Supremo Electoral no tiene la capacidad para emplear? Hasta donde yo sé, no. Y, digamos, es un tema de que cada tipo de medio requiere un tipo de regulación diferente para conciliar todo ese tipo de variables. Y, digamos, incluso entra todo otro tipo de consideración en donde tenemos que ver, por ejemplo, cómo regionalizamos un periódico. Pues tenemos un periódico nacional que no tiene un tiraje muy alto, cómo lo llegamos a aterrizar a comités cívicos, por ejemplo, porque hay un principio de igualdad y equidad. Y ese tipo de consideraciones lo tiene que hacer una burocracia potente. Eso no está ahorita implementado. Señor Zanabria, no hay capacidades para echar a andar esta reforma. Los medios grandes, por ejemplo, no se inscriben, es decir, varios medios de comunicación radiales o televisivos grandes no están dentro. Yo creo que en ese sentido, Edgar, hay que tomar una perspectiva de implementación y una perspectiva incremental y progresiva. Y que no solo le sucede a la institucionalidad guatemalteca, sino a la institucionalidad en el mundo. Es decir, toda la administración pública aquí en la China, en cualquier país necesita un periodo de ajuste. Evidentemente ese ajuste en algunos países es más rápido, en otros más lento y depende de la fortaleza de la institucionalidad. Nosotros tenemos en términos generales una institucionalidad débil. Acá lo importante, creo que la discusión debe estar orientada. Bueno, primero, ¿estamos de acuerdo o no con el principio? Esa es una discusión. La otra es si estamos de acuerdo en la forma en cómo se está implementando. Yo creo que sí, la forma en que se está implementando ha tenido muchísimas dificultades, pero aquí también hay que hacer, y por eso así ha llamado a la implementación, que este tipo de reformas, y principalmente cuando se da un cambio drástico, porque nos pasamos de un extremo al otro por completo, sin un proceso de transición, evidentemente va a tener dificultades. Entonces acá, si compartimos el principio, deberíamos de estar más orientados en ver, bueno,
cuáles van a ser las dificultades o cuáles son las dificultades que se están teniendo en este momento en la implementación para que en el próximo proceso electoral las corrijamos. Pero lo que yo planteo es, ¿no beneficia esta reforma a los partidos que ya existen y perjudica a los nuevos? Pero beneficia también a los que antes, por ejemplo, no podían ni siquiera participar. Entonces es un doble efecto. ¿Y los nuevos partidos cómo quedan con esta reforma, Marilos? Yo no, digamos, en términos de medios de comunicación, entiendo que la intención era precisamente llevar a los partidos pequeños a poder competir con los partidos grandes y que no fuera el dinero lo que decidiera si ganaba o no un partido político. Cuanto a los partidos pequeños, me preocupa más otros artículos de la ley, más que el tema de medios de comunicación. Por ejemplo, ¿cuáles temas? Por ejemplo, el porcentaje de afiliados, el territorio que tienen que tener representación el partido político, porque pareciese que está hecho más para un partido ya más establecido que para la creación de nuevos partidos. Entonces no estamos promoviendo la competencia electoral, sino estamos promoviendo que los partidos grandes se fortalezcan aún más y tengan más posición sobre los partidos pequeños. Eso decía mucha gente, ¿no? Que esta reforma la hicieron los políticos que ya tienen un partido establecido y que de alguna forma no hubo un concepto claro a la hora de hacer la reforma. Se subieron los requisitos de entrada, organización, ahora se obliga a los partidos, por ejemplo, a postular candidatos a la presidencia o en la mitad del país a diputaciones y si no, son cancelados. Mario, nos falta concepto a la hora de hacer las reformas, o sea, no sabemos si queremos un sistema con partidos pequeños y fuertes o un partido con competencia abierta. No hemos definido eso, ¿no? Es que yo creo que tal vez, desde mi opinión, tenemos las cosas al revés. Digamos, debería ser fácil hacer un partido y no tan fácil llegar al Congreso, por ejemplo, sin que eso signifique que te cancelen el partido. Digamos, aquí es difícil hacer un partido y, digamos, con cierto esfuerzo, que tampoco digo que sea muy fácil, uno puede meter un diputado. Entonces, yo invertiría las cosas, debería ser un partido de verdad, unas 100 personas, 500 personas hacerlo, sin mayor cosa, pero digamos que ya entrar al partido, que el que se llama el umbral, sea más exigente, sin que no llegar significa que te cancelen, pues. O sea, también me parece muy rígido y afecta el nivel de competencia que te cancelen un partido que costó hacerlo, costó dinero y costó tiempo, que te lo cancelen de repente es tu primera elección y te cancelan, pues. Creo que ese tipo de cosas afecta a los partidos pequeños más, desde mi opinión, que el tema de pauta. Nos faltó ahí en eso, licenciado Sanabria, o sea, nos faltó pensar en que había que abrir la competencia a los partidos y realmente sí dejamos una reforma muy cerrada. Sí, yo coincido en lo que tanto indicó Marielos como Mario. Acá las barreras sí limitan, la competencia no está tanto en los medios, sino en la forma en que se organizan. Y aquí la discusión central es qué tipo de partidos queremos. Exacto. Es decir, eso no lo hemos agotado. Y una vez definamos y lleguemos a un consenso de qué tipo de partidos queremos para atender los problemas de representación y legitimidad que tiene el sistema, pues ya tendremos que encontrar las soluciones. Pero esa es una discusión distinta a las normas de competencia y tenemos que tener claro que las barreras de entrada sí deben de permitir la organización y poner otras barreras para la competencia o otras barreras para la representación. Pero acá todo lo agrupamos en un modelo de partidos que limita significativamente la organización y la participación. Hablemos de otro tema de la reforma. Viene el voto en el extranjero, algo que se aprobó en 2016. El Tribunal Supremo Electoral en la convocatoria por lo menos reconoce que va a implementar esta medida en Estados Unidos, que es donde prácticamente viven la mayoría de nuestros migrantes. Algunos dicen que hay 1,5 millones, 2 millones, otros que incluso estiran el número a 3 millones de guatemaltecos. Lo cierto es que hay mucha gente viviendo en Estados Unidos que podría entrar, en todo caso, a la votación. Se van a empadronar en línea, no tenemos muy claro cómo van a votar. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el rol del voto del extranjero? ¿Va a tener un peso realmente en la elección presidencial o va a ser muy marginal como ha sido en Honduras, en El Salvador? ¿Qué opinión tienen? Primero, creo que va a ser muy marginal y segundo, va a ser un costo exagerado lo que vamos a pagar por el voto en el extranjero. En el sentido de que, con lo que decía Mario al principio, necesitamos una burocratización muy fuerte y tenemos entendido que, a pesar de que sí tenemos la mayor cantidad de consulados en Estados Unidos y embajada, pero no tenemos a la mejor gente dentro de esos consulados o no tenemos los mejores procesos, entonces le vamos a subir mucho al costo al voto en extranjero y cuando al final, como tú decís, el peso va a ser muy marginal. ¿Y hay garantías de que va a ser transparente o incluso podría comprometer la credibilidad de las elecciones? ¿Cómo ven ustedes esa parte? Pues es algo que, digamos, habrá que ver cómo lo implementa el tribunal, ya hay ciertos manuales, pero el sistema falta, hay que estar pendiente a eso. Digamos, creo que eso ejemplifica, este tema ejemplifica muy bien el tema de las reformas, porque, digamos, hay un tema del deber ser que tenemos que debatir la ley, vamos a debatir eventualmente, pero ahorita el problema es a nivel burocrático, es a nivel de implementación, digamos, la ley te dice, tienes que hacer esto, pero hay que aterrizarlo, entonces, digamos, siento que va a haber una debilidad a la hora de implementarlo y, pues, y haciendo otra comparación es,
En otros países es un tema que no necesariamente impacta en las elecciones, pues, pero es bueno tenerlo. Yo no sería, digamos, tan crítica con las habilidades o las capacidades del Tribunal Supremo Electoral. Creo que hasta el momento ha hecho un buen trabajo. El problema quizá es de que las prioridades no se ordenaron de la mejor manera, ¿no? La prioridad quizá hubiese sido el tema de financiamiento más que el voto en el extranjero o más que el voto nulo. Y aquí es donde me gustaría utilizar esa frase tan fácil que es criticar y tan difícil que es proponer, ¿no? Ya que si tanto lo hablamos, creo que hay una oportunidad de brindarle esas capacidades por parte de sociedad civil o por parte de otras organizaciones que ya tienen convenios con el tribunal en trasladarle esas habilidades para que efectivamente cumpla con la implementación de la nueva ley. Bien, politólogos, voy a pedirles que se mojen un poco porque ya hablamos de las reformas, pero me gustaría que entremos en esta recta final a ver el panorama electoral. ¿Qué escenarios ven ustedes? ¿Qué candidatos ven fuertes? ¿Qué partidos ven con posibilidades? Tenemos una elección atípica, no hay partido, hay un partido oficial muy débil, el partido que hizo gobierno la elección anterior ya no existe, igual que el líder, que era el segundo virtual. O sea, tenemos ese sentido, un escenario distinto. Licenciado Sanabria, ¿qué partidos ve usted en el horizonte con posibilidades? ¿Qué candidatos ve fuertes? ¿Qué podemos esperar? Difícil empezar a ser el primero en responder esta pregunta, pero bueno, el partido fuerte en estos momentos creo que es la UNE, tanto territorialmente me refiero a candidaturas, diputados, alcaldes. La elección presidencial también la veo fuerte. Por tipo de elección veo más competitivo y más abierta la elección presidencial. Veo bastante definidas las elecciones en algunos distritos y municipios, principalmente por las estructuras. Acá habrá que ver qué va a suceder, por ejemplo, en aquellos casos en donde Escuintla, por ejemplo, donde no está un Arístides Crespo, que antes tenía una estructura, y hay otros distritos en donde ya no están esos caciques. Habrá que ver si hay una renovación de las estructuras o si incorporan otros aspectos, pero en términos concretos veo más abierta y más competitiva la elección presidencial y las otras dependiendo de los lugares. Un claro ejemplo es la elección de la Alcaldía Municipal de Guatemala, donde creo que es la elección en donde sí va a tener competencia, llamemos el oficialismo de la alcaldía. Veamos, sí es cierto, la UNE es el partido probablemente con más antigüedad, con mejor organización territorial, pero también aparecen partidos nuevos como el partido Vamos de Yamatei, por ejemplo, que tiene también una estructura fuerte, aunque es nuevo, el partido Sur y Ríos. ¿Qué escenarios proyecta usted? Yo coincido, creo que lo que está de fondo, la idea es que ahora va a pesar más tal vez la estructura en tierra, digamos, tus bases, cómo puedes movilizar líderes, y digamos, eso creo que va a impactar más en temas de alcaldes y de diputados, pero a nivel presidencial creo que sí va a costar un poco llevar más a temas en áreas urbanas, el mensaje por el tema de medios, y que habrá que ver qué partidos llegan a tener esa estructura en tierra, y coincido que esos partidos que mencionaste tienen una buena estructura. Ahora, digamos que el descontento con la clase política es manifiesto. Latino Barómetro, por ejemplo, lo refrenda en la encuesta de octubre, no solo en Guatemala, en toda América Latina en general. No hay otra vez, sería la segunda vez, ¿no? No hay oportunidad para un outsider que aparezca en último momento y pueda cambiar la elección en otra dirección, o sí vamos a tener los partidos tradicionales que ya mencionamos en la competencia por la presidencia. Realmente, bueno, yo lo veo el panorama electoral mucho más complejo, que antes solo era como capital y lo rural, ¿no? Ahora veo que va a ser una elección que va a tener mucho que ver con las regiones, o sea, no solo con la región central, sino la región oriental, la región más norte. Entonces sí se va a dividir por lo menos ahí. Y segundo, a mí sí me preocupa que no va a ser una competencia electoral en cuanto a políticas públicas o en cuanto a quiénes van a ejercer esas políticas públicas, entiendas el gabinete, sino vamos a estar rodeados de temas de valores o temas que poco tienen que ver con cómo vamos a mejorar el Estado y la implementación de políticas públicas, sino cómo nosotros nos percibimos a nivel individual y sociedad. Y sí es preocupante de que muchos de estos partidos políticos que carecen de una visión de cómo llevar al país al progreso, se agarren de esta dicotomía que no nos va a llevar a ningún lado. ¿La lucha contra la corrupción no va a ser el tema? La lucha contra la corrupción creo que no va a ser el tema, sino vamos a ver cómo a nivel global vamos a repetir tal vez algo como Bolsonaro o algo como Estados Unidos, donde la discusión va a ser más en términos de valores y tradiciones versus progresismo o globalización, que realmente lucha contra la corrupción o cómo mejoramos los índices de desigualdad o cómo mejoramos los índices de pobreza. Bien, nos traerá la coyuntura mundial sin duda alguna. Nos quedamos sin tiempo. Les quiero agradecer a los tres por acompañarnos, al licenciado Mario Young, al licenciado José Carlos Sanabria y Mariano Chang por acompañarnos, a ustedes también por acompañarnos en el debate en Razón de Estado. Es momento de pasar al segmento de análisis.